Estamos de regreso y ya está con nosotros el licenciado Jorge Chezal. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Oye, hablando de lluvias, hablemos del Interapas. La situación que estamos viviendo con este organismo que se ha convertido ya también en un tema de debate ampliado entre los ciudadanos, pero me parece que limitado entre quienes están en la toma de decisiones. ¿Qué hacer con el Interapas? ¿Qué se puede hacer legal y jurídicamente? Porque se ha hablado de su desaparición desde que Soledad amagó con salirse del órgano. La capital potosina ha dicho, pues tienes razón, vamos a salirnos todos y el Interapas ahí se queda, se acaba el organismo intermunicipal. Y ahora el Congreso del Estado le entra también a la discusión. Sí, a ver, como modelo de administración de agua, el Interapas no es un mal modelo como modelo. ¿Por qué? Porque hablamos de un fenómeno urbano, que de hecho lo hablamos aquí en este espacio cuando comentamos lo de los planes y programas de desarrollo urbano, que decíamos que es muy complicado que no exista un programa de desarrollo urbano metropolitano considerando a la ciudad como un fenómeno que conjunta a diferentes municipios. Para mí resulta muy difícil pensar en la Ciudad de México exclusivamente con sus 16 delegaciones sin tomar en consideración que hay 30 y tantos municipios del Estado de México que conforman también parte de lo que es esta mancha urbana de la Ciudad de México. Entonces en San Luis Potosí no podemos nosotros desligar que si vamos por el río Santiago, no hoy, pero cualquier otro día, cuando entremos al río Santiago, va a haber un momento en el que circulando en la misma vialidad cambiamos de municipio, y ese municipio es el municipio de Soledad. Entonces un modelo de participación tripartita, o incluso creo que a lo mejor el modelo debería ser todavía más amplio, Villa de Reyes debería de estar incorporado a este modelo de administración de agua también. No es un modelo por sí mismo malo, lo que pasa es que ha sido manejado pésimamente mal. Y ha sido ineficiente porque no ha sabido manejarse, no se ha sabido entender, han tomado decisiones, y no estoy hablando de las decisiones que haya tomado el actual director, decisiones que se han tomado a lo largo de mucho tiempo, históricamente, que han hecho del Interapas un problema ineficiente. Una de las principales decisiones importantes que han afectado al Interapas se han tomado a partir de que se considera que el Interapas lo debe dirigir alguien que sepa del tema de agua desde el punto de vista técnico y nada más. Y no fue así. No, es que no debe de ser un director que sea técnico totalmente en el tema del agua. Administrativo. Tiene que ser administrativo, tiene que ser alguien con visión financiera, con visión administrativa. ¿Por qué? Porque tú puedes tener a alguien que técnicamente conozca muy bien el problema del agua, pero sea un pésimo administrador. Ahora, de igual forma, el Interapas se ha convertido en un tema de botín político, en donde todos se pelean por ver quién domina el tema del agua, porque pues es muy tentador, ¿no? Es a final de cuentas lo que la gente te va a exigir de manera permanente, pero además es un órgano que sí maneja una importante cantidad de dinero. Maneja una importante cantidad de dinero y maneja una importante cantidad de información. ¿Por qué? Porque tiene el control de la información de cada uno de los hogares en San Luis Potosí, donde sabe más o menos en función de los consumos cuántas personas hay y qué tipo de personas hay, y por lo tanto lo convierte también en un atractivo en ese sentido. Pero hay una parte que tiene que ver con esto de la política, que es lo que ha afectado justamente al tema del Interapas. A ver, uno de 3 problemas que tiene el Interapas, me parece, que son los 3 pilares fundamentales de por qué el Interapas no ha funcionado. Uno es la cartera vencida, otra es la infraestructura y otra es la regularidad legal y patrimonial que tiene el Interapas. Empiezo por el último, la regularidad legal. Sería muy interesante saber cómo están los títulos de propiedad respecto de los inmuebles donde están los pozos, cómo está el tema de los fraccionamientos entregados o no entregados, cómo está el tema de los edificios autorizados en donde hay obras concluidas, donde tienen que dar el servicio, Interapas no lo da, pero sí lo cobra, o cobra ciertos servicios. Y toda esa parte de regularidad, mucho haría el Interapas regularizando eso. Pero el Interapas cuando lo ha querido hacer, se ha equivocado de camino. Vamos a pensar un ejemplo. Tenemos un edificio donde tiene 50 familias viviendo. Resulta que el constructor del edificio tranquilamente vendió las 50 viviendas, los 50 departamentos y se desapareció, se desentendió. Y luego llega el Interapas y dice, bueno, pues ustedes se quieren regularizar, ustedes me van a tener que pagar todo lo que me debe el constructor. Cuando en realidad quien tendría que pagar es el constructor. Claro. Y no tienen la culpa los que están viviendo en ese lugar que compraron de buena fe y en esos términos. ¿Qué hace el Interapas? Se pelea con las 50 familias en lugar de buscar la manera de unir esfuerzos, de decir, bueno, ok, esto lo voy a pasar a cartera vencida, lo que me debe el constructor, y a ustedes les voy a dar el servicio. Que además le permitiría tener recursos de manera inmediata, ¿no? Exactamente, porque entonces estos 50 que no estaban contemplados como ingreso,
te van a estar generando un ingreso. Esa es una visión administrativa del asunto. El tema de los títulos de propiedad respecto de los pozos, es decir, cuántos pozos efectivamente están en terrenos que sí son propiedad del Interapas, cuántos pozos están regulares, que tengan los contratos y todo. Y ahorita voy a explicar por qué todo esto. El segundo aspecto, que tiene que ver con la infraestructura. ¿Se confió el Interapas con la presa del Realito? Sí. ¿Generaron nuevas infraestructuras? No. Tenemos infraestructuras viejas, de pronto vemos que se abren calles, que se rehabilitan algunas tuberías, pero el problema de la infraestructura es un problema bastante más amplio. No puede ser que todavía al día de hoy tengamos un problema que se cierren las vialidades porque resulta de que el río de Santiago, el río Españita, corre el agua por el cauce natural y no tengamos forma de aprovechar esa agua, de almacenarla de alguna manera, que no tengamos una infraestructura en donde, pues yo no soy técnico en eso, pero se me ocurre que si tuviéramos una presa por el lado de Soledad y captáramos toda esa agua, ya se ve el agua, claro. Ya se ve el agua. Ahora, el último colector pluvial se construyó durante la administración de Victoria Labastida y desembocó en el río Santiago y el río Españita. Es decir, no se le dio un cauce a otra zona, que a lo mejor en su administración era el colector y en la siguiente hubiera sido un almacenamiento, el vaso de captación, ¿no? El poder almacenarla. Ahora, legalmente, ¿quién tiene la atribución para desaparecer al Interapas y bajo qué condiciones? Porque, a ver, lo que marca la ley es que se puede desaparecer, que lo puede desaparecer el Congreso del Estado por decreto, pero bajo ciertas condiciones. Si el organismo pues presenta deficiencias operativas constantes o bien va en contra de lo que marca la ley. ¿Hay hoy condiciones para que el Congreso del Estado desaparezca el Interapas? Yo creo que sí, y esa sería justamente la tercera vertiente de lo que yo hablaba y creo que daría una de las principales justificaciones, que es el tema de la cartera vencida. ¿Por qué? Porque el Interapas tiene una carga en función de esa cartera vencida que lo hace completamente inviable desde el punto de vista financiero. Y que ha sido el talón de Aquiles. Y que ha sido el talón de Aquiles. Pero porque es una cartera vencida que no se ha manejado como lo que es. Es decir, de pronto vemos que contratan empresas de cobranza para tratar de recuperar lo que se pueda, vienen programas para poder tratar de regularizar, etcétera, y que funcionan muy, muy, muy limitadamente. ¿Por qué? Porque tienes cuentas que no vas a poder cobrar nunca. Porque podrías tener estos mecanismos para generar nuevos ingresos y poder tener una liquidez con estos ingresos. Que la misma situación nuevos podría suceder con Villamagna Horizontes y ese montón de viviendas que están ahí, pero que no han logrado regularizar. Así es, porque luego también, y esto también hay que decirlo, no le ayudan al Interapas otras entidades públicas, como el Instituto, lo que sustituye a la Auditoría Superior del Estado, fiscalización y lo que en su momento era la Contaduría Mayor de Hacienda, y lo voy a poner con un ejemplo. ¿Sí? Hubo una ocasión que hubo unos litigios en contra del Interapas por unos trabajadores hace muchos años, despedidos de manera injustificada. Los trabajadores, se solucionaba pagándoles al 100% a los trabajadores con 70,000 pesos. El Interapas en su momento dijo, no puedo llegar a un arreglo, porque la Auditoría Superior del Estado, la Contaduría Mayor de Hacienda en ese momento, dice, me lo va a observar. Terminaron pagando 1,5 millones de pesos. Uf. ¿Por qué? Porque no había las facilidades del órgano auditor de entender que operativamente valía la pena llegar al convenio. No, había una norma que decía hay que agotar la totalidad de las instancias. Entonces, ese tipo de cuestiones inciden en una cartera vencida, en una carga laboral que tienen con sus trabajadores, en no ser eficiente en el cobro y en donde tampoco es sujeto de crédito, porque tiene una cartera vencida que nadie le va a prestar un peso. Ahora, desaparece el Interapas, ¿y quién tiene que hacerse cargo de él? ¿Tiene la atribución el Congreso? Sí. Dice la propia ley que lo puede asumir la Comisión Estatal del Agua, lo cual es inconstitucional. Eso es lo que voy a decir. Porque ¿No hay violación a la autonomía? Hay una violación a la autonomía constitucional. Y por supuesto que considero que los 3 ayuntamientos tendrían la obligación de promover una controversia constitucional para reivindicar la facultad municipal que se confiere en el artículo 115. Cabe la posibilidad que la Comisión Estatal del Agua preste el servicio constitucionalmente, sí, siempre que el ayuntamiento se lo pida. Si no se lo piden, tendrían que ser los ayuntamientos, si no la CEA estaría incurriendo en una irregularidad. Así es. Pero además en una incapacidad, porque a ver, la CEA no ha podido resolver el tema del tanque Tenorio, no nos ha sabido decir qué pasa con la presa del Realito. ¿Estaría en condiciones de entrarle a la operación del agua y alcantarillado y drenaje? Y la CEA además podrá enfrentar el problema de la cartera vencida, el problema de la infraestructura y el problema de la regularidad a los que yo me he hablado, porque aquí hay que pensar una cosa.
desaparecer al organismo no desaparece ni las deudas ni el patrimonio del Interapas, nada más lo traslada. Y ese traslado implica que las obligaciones se van con el paquete. Entonces la Comisión Estatal del Agua tendrá que enfrentar todos esos temas y tendrá que enfrentar un conflicto con los municipios, por ejemplo, respecto de la propiedad de la infraestructura. Porque vamos a esa parte. Si los municipios asumen cada uno su responsabilidad y la operación de estos servicios, ¿quién se queda con la infraestructura? Es municipal. Recordemos nosotros que conforme a la ley que rige el desarrollo urbano, ¿cómo le llaman? El que urbaniza, ¿no? Que es el concepto que utilizan, el urbanizar implica trazar las calles, pavimentar las calles y crear la infraestructura de drenaje y de suministro de agua y los lugares propios para la electrificación, todo. Eso se entrega al municipio cuando se municipaliza el fraccionamiento y por lo tanto pasa a ser propiedad municipal. Los tubos que están abajo de la ciudad donde va circulando el agua, ya sea de suministro o ya sea de drenaje, son del municipio y la Comisión Estatal del Agua no se los puede quedar a menos que vaya a indemnizar al municipio. Ahora, hablemos del tema de las presas, de los centros de operación, todo esto. En el caso, por ejemplo, hablemos Presa San José, los filtros, etcétera, ¿formaría parte del Ayuntamiento de la capital? Sí, eso es patrimonio municipal. La presa de San José le fue donado al gobierno del estado en su momento por la empresa de aguas, que era quien daba el suministro a la ciudad de San Luis Potosí, y el ayuntamiento lo recibió de donación del gobierno del estado. Es decir, toda esta operación y todas estas atribuciones tendrían que pasar ante la eliminación del organismo operador hacia el municipio. Total y absolutamente. Si el Congreso del Estado decide desaparecer el Interapas, está ejerciendo una facultad. Pero ejercer esta facultad y establecer las bases de liquidación, de desincorporación patrimonial y de operación del sistema, pues les podrá tomar un año más o menos, o 2. O sea, no es inmediato No puede ser inmediato. Si el Congreso del Estado aprueba un artículo transitorio donde lo quieran hacer de que mañana llegue la Comisión Estatal del Agua a tomar el control, es un absurdo, es de los peores absurdos que puede haber. No, esto tiene que tener una transición de un par de años o de un año. Si así fuera, tendrían que venir los recursos legales, ya lo decías. Por supuesto, y me parece. Y mientras tanto, ¿qué pasaría con la población? Ese es el gran problema. Más ahorita que hay un chorro de chamba. Sobre todo porque además hay mucho trabajo, pero además, ¿qué va a pasar con el presupuesto? Es decir, vas a fijarle una partida presupuestal en los municipios al Interapas el año próximo, cuando ya el Interapas no va a ser parte tuyo. Cuando todavía no va a estar completa la transición. ¿Qué pasó con el tanque Tenorio? El tanque Tenorio, pues me parece que la idea es, bueno, pues nada más apagan la luz los franceses y llegamos y nosotros la encendemos. No está tan fácil, ¿verdad? Claro. Y los problemas ya los estamos viviendo. Claro, por supuesto, y los vamos a vivir porque, insisto, además, antes de Interapas, acordémonos que también había un organismo operador y que los organismos operadores vienen de tiempo atrás. Y el diseño de la ciudad se hizo pensando en un organismo operador que involucraba 3 municipios. No hablemos de ayuntamientos, 3 municipios, territorio de 3 municipios. Ahorita, por supuesto, esta desaparición del Interapas y pensando que además le confieran a la Comisión Estatal del Agua la atribución, pues respecto a la gobernanza municipal, los ayuntamientos tendrán que sentar a pensarse si van a promover la controversia constitucional y además si tienen que replantear la generación de un plan de desarrollo urbano nuevo, porque evidentemente esto cambia las condiciones. ¿Qué está en manos de los diputados en la decisión del día de hoy? Los diputados, yo entiendo que hoy presentarán la iniciativa, lo que tendrán que hacer es recibir la iniciativa y darle el tratamiento que le tienen que dar. Ese dictamen tendrá que salir sustentado en una serie de estudios técnicos, legales, financieros, operativos, administrativos, para poder determinar cómo se va a resolver la situación del Interapas y mientras tanto el Interapas seguir operando. Licenciado, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Al contrario, gracias. El licenciado Jorge Chezal platicando con nosotros y vamos a estar atentos a lo que suceda esta mañana en el Poder Legislativo Local, en el Congreso del Estado, en donde tiene una decisión de un tamaño tremendo en sus manos. Ojalá lo estén dimensionando y ojalá efectivamente, como decía el licenciado, lo estén contemplando desde esa perspectiva, análisis técnico, jurídico, administrativo, etcétera, pensando en las consecuencias, porque si no, pues nos vamos a enfrentar a algo como lo que sucedió con esto del impuesto ambiental, con esto de la eliminación del cobro, donde ellos deciden cualquier cosa sobre la mesa, pero en la práctica pues resulta ser una falacia tremenda y un tremendo descalabro, pero no es lo mismo
un impuesto de nueva creación a garantizar la prestación del servicio del agua, del alcantarillado, del drenaje, en días en donde pues está cayendo el agua que tanto pedimos, pero que también se nos está convirtiendo en un problema. Gracias, licenciado. Al contrario, Muy gracias. buenos días. Vamos a la pausa, Jonathan. Bueno,